Nacional Independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, Venezuela está sometida a un cruel ataque por parte del gobierno norteamericano de Donald Trump. Es un ataque despiadado contra un país pacífico que vive un proceso político propio en el cual se han alcanzado importantes logros sociales y de participación de los ciudadanos, en el marco de una democracia muy superior a la que tienen muchos otros países. Venezuela es un país acechado constantemente, que ha tenido que vivir bajo el permanente acoso de poderosos factores de poder, internos e internacionales. Pero Venezuela no se ha dejado doblegar por las diversas formas de violencia empleadas en su contra: guarimbas, terrorismo, sabotajes, agresiones permanentes contra su economía, todo tipo de sanciones, de conspiraciones para minar la lealtad de la institución militar. El pueblo venezolano ha resistido con ejemplar coraje todos los intentos por acabar con el orden constitucional y derrocar al gobierno bolivariano. Por el contrario, la ofensiva puesta en marcha en el curso de 20 años, desde que el comandante Hugo Chávez accedió al poder a través de elecciones libres, hasta el gobierno de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han tenido un comportamiento ejemplar a base de valor y lealtad en los peores momentos, que destaca un elevado grado de civismo y de madurez institucional. El pueblo venezolano ha sabido derrotar la aventura y ha enfrentado las provocaciones, no así sus enemigos, que han caído en el oprobio de agredirlo sistemáticamente para quebrarlo y humillarlo. Es impresionante el contraste entre el pueblo venezolano, de los diversos sectores que lo integran, y de aquellos que destacan en la ofensiva por años contra este pueblo. La bondad y amplitud del venezolano y el comportamiento hostil y plagado de odio de quienes lo adversan está claramente definido. Ese contraste que destaca calidades y miserias adquiere últimamente, con motivo del incremento de las tensiones y la ejecución de políticas despreciables, como las que emanan del señor Trump desde la Casa Blanca, sórdidas manifestaciones y de otros elementos, el presidente norteamericano y los pérfidos asesores que lo rodean desprecian el diálogo, y lo que los mueve es el interés de lograr un golpe que quebrante la unidad y lealtad de los militares venezolanos, o una invasión del territorio nacional para apropiarse por ahora del petróleo y luego de otras riquezas nacionales. Los motiva, por tanto, un propósito rapaz, al igual que a la Unión Europea, subordinada por completo al imperio norteamericano. El comportamiento de la oposición venezolana no vale la pena analizarlo, tomarlo en cuenta, ya que carece de perfil propio y todo cuanto hace la ubica en la charca de la traición a la patria. Un pueblo heroico como el venezolano sabrá superar este tiempo oscuro de adversidad y salir victorioso. Pausa, y al regreso converso con Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de la Contraloría Nacional de la Asamblea Nacional Constituyente. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy es Pedro Carreño. Pedro Carreño es presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Constituyente y jefe de la fracción parlamentaria del PSUV.
Bienvenido, Pedro. Buenos días, José Vicente. Recordamos una entrevista pasada tuya que fue muy polémica. ¿Te acuerdas? Yo creo que no hay entrevista polémica. Los análisis se sustentan sobre la base de la coyuntura, de la realidad que se vive y en perspectiva las proyecciones para poder prever que situaciones subsiguientes no se presenten, alertando al pueblo venezolano. Y más en este momento, José Pero por eso Vicente, mismo que estás diciendo, fue polémica, afortunadamente, porque a mí me interesan las entrevistas polémicas. bueno, por tu ansias exacerbada de imponer la verdad en un mundo donde la mentira, el fake news, la posverdad está en el orden del día y tu intuición para horadar y llegar a la verdad te ha llevado a buscar la otra cara que no aparece en los grandes medios hegemónicos globalizados, y eso lo llaman polémico. Yo creo que sería más bien la verdad. Fue buena. La verdad siempre es buena. Siempre es buena. Le permite al ciudadano tener otra óptica de la realidad. Y en el contexto actual, ¿cómo estimas tú, cómo evalúas la situación política en general e institucional del país? Estamos viviendo un momento bien interesante desde la perspectiva de la geopolítica mundial. Los países que se autodenominan del primer mundo, en sus ansias exacerbadas de preservar el modelo capitalista, tienen en el ojo a los países petroleros y no van a permitir que la primera reserva de petróleo del planeta, más de 300.000 millones de barriles de petróleo, lo maneje el pueblo venezolano, a quienes ellos nos estigmatizan peyorativamente como tercermundistas o subdesarrollados, a quienes nos niegan los derechos porque no estamos al nivel. Por lo tanto, en esta confabulación internacional de Europa con los Estados Unidos, utilizando como mascarón de proa quinta columnas con nacionales, lo que subyace es la intención de generar las condiciones subjetivas para controlar la riqueza nacional, es decir, el relanzamiento de la doctrina Monroe con fines colonialistas, esta vez utilizando la estrategia Kissinger. ¿Sabe que en el año 1973, antes del derrocamiento de Salvador Allende, el secretario de Estado a la sazón, Henry Kissinger, le pregunta al presidente Nixon que qué es lo que quiere que se haga en Chile y le da su recetario? Si quieres controlar pueblo, controla los alimentos. Si quieres controlar naciones, controla el petróleo. Si quieres controlar la humanidad y el planeta, controla la economía y las finanzas. A Venezuela le aplicaron el recetario completo, una guerra con los alimentos, medicamentos, insumos útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de necesidades humanas materiales. Le aplican una guerra petrolera de boicot, de saboteo, además de el incremento anterior de la producción para bajar el precio de los crudos y con ello reducir el ingreso nacional, y le aplican una guerra financiera en varias fases, incluso hasta ataque a la moneda, allende de la inflación inducida, para quitarle el poder adquisitivo al pueblo venezolano y negarle la posibilidad de adquirir con su salario, con sus ingresos, alimentos y medicamentos. La responsabilidad de todo lo que está aconteciendo corresponde fundamentalmente al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Él está al frente de esa ofensiva, con una corte de personas inefables, como es el vicepresidente, como es el secretario de Estado, como es Abraham, que es el delegado para Venezuela. Y todos con una trayectoria de criminalidad. Sombría. Ellos no tienen Por eso historial. yo escribí un artículo. Lo que tienen es prontuario. No me gustan las autocitas, pero yo escribí un artículo en el diario Última Noticia donde decía, el titular era El gang de la Casa Blanca. ¿No? Trump, más los que ya mencionamos. Imagínate, José Vicente, un elemento para el debate, para el análisis y para la discusión, en un ejercicio de pesadilla, un supuesto negado, que Donald Trump obtuviera una victoria en Venezuela, la mayor reserva de petróleo del planeta en manos de Trump y la camarilla que lo rodea.
¿Cuál sería el futuro y el destino del mundo? Este interrogante hay que hacérselo incluso para que se le haga a la comunidad europea. Exacto. Y se lo hagan otros países escépticos o ellos se autodenominan independientes. Sí. ¿Cuál sería el destino y el futuro del planeta que la primera reserva de petróleo la controle Donald Trump? No solamente son unos políticos sin claridad y sin destacar la importancia que tiene el liderazgo político. Son enanos políticos, ¿no? Y mentales. Mentales también. Y por esa circunstancia se está sentando un gravísimo precedente hoy en día en el mundo. Porque esta experiencia venezolana, convertida en una realidad, si es que pueden llegar a ese extremo, se convertiría en un precedente gravísimo. No solamente para los países petroleros, los países que tengan otro tipo de producción. Es decir, como dices tú, es la reivindicación de la doctrina Monroe, ¿no? Imagínate, los potenciada, supremacistas, ¿no? Ellos no respetan al mundo, no respetan leyes, no respetan el Estado de Derecho, ni de las naciones, ni el derecho internacional público, que obtuvieran una victoria en este momento. Imagínate, José Vicente, yo te escucho hablar y entonces me lo traigo al plano venezolano. Aquí algunos sectores de la política venezolana han mordido el peine de esa guerra psicológica. Con la autoproclamación de este muchacho, de este tonto útil, de este títere de los supremacistas de los Estados Unidos, que ni él mismo sabe cuál es el futuro que le depara. ¿Por qué llegaron ¿por qué llegaron a esa figura? Que tú planteas una cosa muy interesante. Porque la figura no importa. La figura no importa. Fue exitoso en Libia, nombrar un gobierno de transición, sirvió como mecanismo para venderle al mundo que ante el desastre de Muammar Gaddafi existían connacionales que estaban dispuestos a la recuperación, a la vuelta a la democracia y a la búsqueda de la preservación de los derechos humanos y de la prosperidad de los habitantes. Esa fue la idea que se vendió con el gobierno de transición en Libia y copian el esquema en Venezuela. Este muchacho llegó allí por un golpe de suerte, le corresponde al partido al cual él pertenece, de acuerdo a un acuerdo de cámaras entre gallos y medianoche de la derecha reaccionaria nacional, la distribución de la presidencia de la Asamblea Nacional le corresponde a su partido, los dirigentes más conpiscuos de su partido, todos metidos en problemas, y fue designado como hombre de confianza del dueño del partido, que de paso se ha dicho llamarlo, en este momento no califica el adjetivo de partido, porque ellos no son un partido político, ellos no recogieron la firma. Exacto. No recogieron la firma, no cumplieron con los extremos legales que establece la Constitución, su organización. Entonces le corresponde, y dentro de los planes para este año estaba previsto nombrar el gobierno de transición, que de paso se ha dicho, para hablar sobre el tema, uno de los fundamentos de la democracia moderna se establece sobre el contrapeso que ejercen unos poderes sobre los otros, sobre el control, y que no existe un poder omnímodo. Todos los poderes cumplen tareas, competencias, atribuciones, y la materialización de las competencias y la cooperación de los poderes lleva a la materialización de los supremos fines de la República. ¿De qué democracia se estaría hablando si una sola persona ejerciera el poder ejecutivo y el poder legislativo? Ya ahí se rompe una palmaria manifestación de lo que es la democracia, y es evidente entonces que no hay ningún interés democrático, sino echar a andar sus planes aviesos de golpe de Estado. Estuviste recientemente con una comisión del PSUV en la frontera con Colombia. ¿Cuál fue lo que viste allí, pues? Nosotros tenemos tres países. ¿Cómo analizas eso? Nosotros tenemos tres Venezuelas. La Venezuela en el contexto internacional, que ha logrado posicionar los grandes medios hegemónicos globalizados con sus matrices de opinión, donde grandes mentiras la presentan como verdad y las verdades las invisibilizan, no existen. La Venezuela del oposicionismo nacional,
que a pesar de que alberga esperanza en el golpe de Estado, a lo interno siente una gran tristeza, una gran decepción, porque sabe que no van a llegar a nada. Y la Venezuela de los patriotas, de los que amamos la vida, los que amamos la paz, los que amamos el futuro, los que amamos la construcción de un mundo más justo y más humano donde todos puedan vivir en dignidad. Que luchamos, que batallamos, que trabajamos, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las adversidades, porque estamos seguros de que esta coyuntura la vamos a superar bajo el liderazgo de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro y el liderazgo de acompañamiento tanto a nivel nacional como regional y municipal, y vamos a salir más fortalecidos. En el caso específico de San Antonio del Táchira, de Tienditas y de Ureña, donde tuvimos la oportunidad de compartir, hay un pueblo eufórico, un pueblo que está resuelto a todo, un pueblo que está dispuesto incluso a ofrendar su vida para que no se soslaye la soberanía de la patria. Un pueblo que tiene altísimos niveles de conciencia y que esa guerra psicológica, esa guerra mediática no ha logrado permearlo. Es el pueblo que se encuentra despierto, que se encuentra movilizado incluso en la calle, defendiendo su esperanza y su irreductible derecho a vivir en paz y libertad. Pero incluso en el caso de que del otro lado de la frontera se intente meter como ellos quisieran hacerlo, violentamente, esa ayuda humanitaria. Entre comillas, ayuda. Exacto. Porque ni es ni ayuda ni es humanitaria. Exacto. Eso que está allí, pues. Y que es ese parapeto. Y que es el pretexto para montar un falso positivo allí en la frontera. Si eso ocurre, ese pueblo respondería. Ese pueblo está despierto, está movilizado, está alerta, está en la calle. Nosotros hemos trabajado sobre la base... Perdón, porque podemos llegar a esa situación límite que intentan meter por la frontera en ese puesto o en esos puestos ese material. Pero nosotros sabemos de lo que es capaz el país mejor armado, que ha puesto más bombas en el mundo, que ha generado un genocidio colectivo en más de 95 países, que ha bombardeado, que ha derrocado más gobierno. ¿Qué sería una pinta más para ese tigre de papel? Lo harían. Ahora, hay que evaluarlo. Con un socio como el gobierno colombiano. Sí, pero hay que evaluarlo con objetividad. Porque si algo positivo ha tenido este momento de la coyuntura política venezolana, es que el mundo ha despertado a la realidad verdadera y no a la realidad virtual. Me explico. El pueblo colombiano y la Fuerza Armada colombiana está consciente, al igual que la brasileña, de que lo que se trata contra Venezuela es una acción urdida con la intención de controlar la riqueza nacional. Surge entonces un interrogante. ¿Estarán dispuestos la Fuerza Armada colombiana y el pueblo colombiano a poner su vida, a poner la sangre para entregarle a las corporaciones del cártel mafioso petrolero que dirigen los Estados Unidos la riqueza de Venezuela? Yo no creo que estén dispuestos. De verdad que no creo que estén dispuestos. Ni siquiera los mercenarios están dispuestos a ofrendar su vida para entregarle la riqueza a los Estados Unidos. Lo mismo pasaría con la Fuerza Armada brasileña y con el pueblo brasileño. Me parece muy importante eso que tú estás diciendo, ¿no? Y quiero que profundicemos un poco más en ese tema. Colombia como aliado en este momento, circunstancial o permanente, del poderío norteamericano, haciendo una serie de concesiones en el territorio colombiano. En medio de la ambigüedad que los caracteriza. Pero es muy importante. Pero vamos a hacer una pausa y al regresar abordamos ese punto. ¿Ok? Estás viendo José Vicente Hoy. Pero dejamos en el aire para ir a la pausa el tema Colombia. Uno se pregunta, ¿qué le ha hecho Venezuela a Colombia para que Colombia, en las actuales circunstancias, para no remontarnos al pasado, tiene una actitud cainita
es decir, de agredir A sus hermanos. a su hermano. Sí, a Colombia hay que verlo desde la perspectiva también energética, a la oligarquía colombiana. Colombia, José Vicente y pueblo venezolano, con el petróleo que procesa para el consumo interno de combustible, le daría para abastecer el 75%. Colombia no solo abastecía el 100%, sino que era el segundo exportador de gasolina. Ya sabemos todo de dónde salía esa gasolina, que le daba para abastecer el déficit del 25% y convertirse en el segundo exportador del planeta. Allí subyace el primer odio que hay hacia el gobierno revolucionario del compañero presidente Nicolás Maduro. Y el segundo aspecto también es eminentemente energético. A Colombia le quedan 5 años de reserva petrolera. En estos días publicaban que consiguieron unos yacimientos en el Meta, a orillas de por allá del río Inírida. Eso no está aprobado. Y ellos aspiran que en una eventual invasión a Venezuela se cumpla la tesis de la media luna y el territorio comprendido entre los estados Apure, Barinas, Mérida, Trujillo y Zulia le quede a los colombianos. Habría que preguntarle a los colombianos si ellos han leído la historia de las agresiones militares de los Estados Unidos, si han compartido con los que los han apoyado, y me refiero específicamente al caso Irak, al caso Libia, al caso Yemen o al caso Afganistán. Se han quedado ellos solos, ellos no reparten nada. Los colombianos van a ser unas víctimas, pero además en Colombia ellos tienen, el gobierno colombiano tiene una gran ambigüedad, así como le hacen garantoña a los Estados Unidos, también no le dicen la verdad a su pueblo y ellos están metidos allí en una situación donde lo más que quisieran es que esto se resolviera porque la Fuerza Armada colombiana no tiene ni la fuerza, ni los equipos, ni los hombres, ni el adiestramiento, ni la moral, ni la disposición de generar una acción bélica contra Venezuela. Ellos saben, ellos conocen la determinación, la capacidad real de combate de la Fuerza Armada venezolana. Los generales colombianos la estudian en sus escuelas de armas, en sus análisis, en sus salas de operaciones. Ellos saben que recibirían una derrota aplastante y por eso es que te digo, José Vicente, no están dispuestos a arriesgar su vida para entregarle la riqueza petrolera a los Estados Unidos. Pero no es nuevo la ambigüedad de los colombianos. En el año 1818, el general Pablo Morillo le manda una carta a la corona española para explicarle la situación de lo que se vivía en el virreinato de Santa Fe y le pide que haga una discriminación entre los habitantes del virreinato y los habitantes de Venezuela. Dice Pablo Morillo, y leo textualmente: cada provincia, señor excelentísimo, en América pide distinto modo de conducirla. Lo que es bueno para el reino de Santa Fe no surte efecto en Venezuela a pesar de que sean confinantes. En el primero, es decir, Santa Fe, hay pocos negros y pardos. En la segunda son contados los blancos que han quedado. El habitante de Santa Fe ha mostrado ser cobarde y tímido, cuando el otro es atestado y sanguinario. En el virreinato han escrito mucho y los doctores han querido arreglarlo a su modo. En Caracas al instante desenvainaron las espadas. Reconoce el general Pablo Morillo, lleno de glorias en Europa, cuando viene a América, que es imposible derrotar militarmente a Venezuela. Lo reconoce. La docilidad de los colombianos también la reconoce. Esto lo traigo a colación. Primero para los Estados Unidos. Desde tu programa le estamos dando un mensaje. No evalúen a Venezuela con respecto a ello. Lean la historia, dejen la flojera, dejen la ignorancia y vean cuál es el origen, cuál es la sangre que corre por nuestras venas. Cuando revisan la historia militar de Venezuela, en todas las academias del mundo, José Vicente, se estudia de táctica de guerra la batalla de las queseras del medio, porque es imposible que 50 hombres derroten a 4.000. Le dicen a 4.000, van a pelear contra 50 y ya van confiados. Bueno, el general Páez, con su Huelvancara en las queseras del medio, derrotó con 50 llaneros a 4.000. Esa misma sangre de esos llaneros es la que corre por las venas de los venezolanos. No tiene Colombia, no tiene Brasil. Y yo diría, se chorrearon, José Vicente, se chorrearon los Estados Unidos, porque se metieron contra Venezuela en una aventura y no encuentran cómo salir. ¿Y tú sabes qué es lo que le ha quedado?
además de hacer el ridículo, utilizar el asedio psíquico con aquella pantomima que se llama la ayuda humanitaria, que si llegó un avión de Puerto Rico, ya aterrizaron y graban su avión de Puerto Rico, para moralizar a su gente en Venezuela, a sus quinta columnas que tienen aquí, que si entran esta noche por Colombia, que entran mañana, no van a entrar nada. Ellos están conscientes de que el pueblo venezolano está resuelto a todo, de que la inmensa mayoría de este pueblo alberga la esperanza de que sigamos siendo un país libre, un país digno, un país soberano. Apoya a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Y más allá de la ideología, los venezolanos somos hombres de paz, pero estamos conscientes que la paz no nos la regalan. La paz hay que pelearla, la paz hay que lucharla, la paz hay que batallarla y estamos resueltos a todos por esa paz. Uno de los mecanismos fundamentales para el logro de la paz es la disuasión. Ellos esperaban una reacción. Me imagino que la reacción que ellos esperaban en su submundo, de los entre comillas tanques pensantes del Pentágono, era que con el asedio psíquico en Venezuela iban a empezar a tender puentes para buscar una especie de diáspora de la dirigencia política. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? La maniobra Angostura 2019 por el lado militar y el compañero presidente de la Asamblea Nacional y a la sazón primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, desplegado en una gran movilización por todos los estados, por todos los municipios del país, insuflando a nuestro pueblo que está ávido de libertad, ávido de generar acciones para que nos respeten, la gran movilización popular. Ante esa movilización popular, ese antídoto ha generado que se raja la derecha venezolana, se raja la oligarquía colombiana, se raja el fascismo brasileño y los Estados Unidos quedan en una ambigüedad que no encuentran qué hacer, sino continuar con el asedio psíquico, haciendo el papel del estúpido y del pendejo. No van a poder con Venezuela. Yo estoy consciente, Pedro. No caigo en triunfalismo, estoy hablando de la realidad. Te entiendo. Que se metan. Te entiendo. Para que vean de lo que somos capaces los venezolanos. Pero fíjate tú, yo estoy consciente de la capacidad de la Fuerza Armada Venezolana, su lealtad, su sentido de responsabilidad, su disciplina, su preparación militar, su equipamiento. Estoy plenamente consciente de eso. Pero yo creo que ha sido sumamente importante el reforzamiento de la seguridad y defensa del país, la concreción ya, que no es consigna ya, la concreción en la práctica, la realidad, eso que tú mencionaste, es decir, la milicia, el poder popular. Eso le ha dado un vigor extraordinario y se siente en todas partes. Mira, el ejército nacional tenía 5.000 tiradores expertos de isla, nada más. En la milicia se le suman, ahora a esos 5.000, se le suman 3.483. Estamos hablando de 8.483 tiradores expertos de un sistema de guía antiaéreo portátil infrarrojo que es infalible. ¿Tú sabes cómo están practicando ahorita en las maniobras, José Vicente y pueblo venezolano? Lanzan una bengala que tiene un cartuchito que le da el peso al paracaídas donde alumbra la bengala, que no tiene un radio de 20 centímetros y prueban el Isla a 2 kilómetros y no los pela. Mira, no tiene sistema aéreo, ni los Estados Unidos, sumado con el colombiano y sumado con el brasileño, nos van a sobrar Isla para derribarlos aquí. Pero además de eso, nosotros teníamos 5.000 francotiradores expertos. Se le suman 9.400 milicianos francotiradores. ¿Tú sabes que un francotirador experto con un fusil Dragonó, cada cartucho es un enemigo abatido? Por eso que nuestro hermano Diosdado Cabello lo ha dicho, que ellos podrán entrar, pero de aquí no van a salir. No van a salir. Y los paracos colombianos lo saben, que eso que se la tiran de sanguinarios, por eso que están rajados también. Porque ellos saben que nosotros estamos resueltos a todo. Pero como si eso fuera poco, la Fuerza Armada Nacional Venezolana, en los grupos comandos del Ejército, de la Aviación, de la Marina y de la Guardia Nacional, tenía 2.000 expertos en acción, que se llama milicias de acción. Nosotros hemos entrenado 9.900. ¿Qué son esos? Unos comandos que son, además de francotiradores, explosivistas, submarinistas, expertos antiterroristas,
expertos en guerra, en localidades. Nosotros nos estamos formando para todo. Eso se llama, alguien va a decir, pero es que Pedro Carreño tiene un lenguaje guerrerista. Guerrerista y estás pidiendo invasión. Se llama disuasión. Eso se llama decirle, vengan, para hacerlos morder el polvo de la derrota. Claro, la inconsciencia, la irracionalidad de la derecha reaccionaria los ha llevado incluso a pedir invasión. Yo diría que ellos son unos ignorantes, no saben que la guerra es cosa seria. Mira, por ahí apareció una muchacha de un canal de televisión hablando de que sería bueno que la preñaran los gringuitos. Qué estúpida, qué idiota, ¿no? Como que si el invasor llega a preñar, no, los fusiles no preñan, los misiles no preñan. ¿Dónde está donde hubo guerra en Kosovo? O en la Segunda Guerra Mundial utilizaban a las mujeres como esclavas sexuales. Las preñaban, no, las mataban después. Y le ríen, no faltará quien le ría y le dé retweet y le publique y le ripostee, porque creyendo que es una gracia. La guerra es cosa seria. Estos mismos de la derecha que piden invasión, yo les diría, está en un momento estelar de reencontrarse con la patria. Porque en el año 2015, el presidente Nicolás Maduro, hombre de paz, probado, llamó al pueblo venezolano a firmar contra el decreto de Obama. Y se firmó contra un decreto que ha generado las consecuencias y secuelas que estamos viviendo hoy. Los que no firmaron son corresponsables de ello. Cuando un opositor va al mercado y no consigue alimentos, o va a una farmacia y no consigue medicamentos, o cuando tiene la lavadora, la secadora, el carro dañado y no consigue repuesto, él es corresponsable porque él aplaudía que cuando salían los opositores por el mundo entero a pedir bloqueo. Cuando un opositor no tenga en su casa condiciones de bienestar, es corresponsable porque no firmó el decreto contra Obama. Bueno, ahora tiene la oportunidad estelar de reencontrarse. El compañero presidente Nicolás Maduro le manda una carta al pueblo de los Estados Unidos pidiendo la paz. Firmen la carta, porque la guerra es cosa seria. La guerra es cosa seria. ¿Dónde están los opositores libios? ¿Dónde están los opositores? En Libia vivían en Italia, a la usanza, haciendo una analogía, un silogismo con Venezuela, como los mayameros, o los que están en Colombia, o los que están en Perú. Están allá en Libia viviendo. Hasta sus familiares se los acabaron, todos, ahí no quedó nadie. ¿Dónde están los opositores al gobierno de Saddam Hussein? Te pregunto, gobernando, los acabaron a todos. concretamente te pregunto, ¿tú descartas la invasión? No podemos descartar nada. Nosotros sabemos que el desquicio de Donald Trump y la angustia de las dos mafias que dirigen a los Estados Unidos, a decir de Daniel Stulin, en su libro el grupo de Bilderberg, sí, el Club Bilderberg, él habla de 130 corporaciones transnacionales que gobiernan el planeta, se reúnen, planifican los escenarios, dónde está la riqueza que quieren, y eso que ellos planifican siempre pasa. Bueno, dentro de ese Club Bilderberg hay dos carteles mafiosos que están en los Estados Unidos. El complejo militar que lleva a acción la guerra de tierra arrasada y el cártel mafioso petrolero, que es el que obtiene la riqueza. Ahora, están esperando que llegue la guerra. Ellos estaban tan confiados, José Vicente, de una derrota al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana y de ponerle las manos a nuestra riqueza, que se empezaron a repartir el botín. ¿O es que acaso cuando Inglaterra se queda con el oro monetario venezolano valorado en 1.200 millones de dólares, ¿por qué? Empezaron a robarse la riqueza nacional. Cuando los Estados Unidos confiscan Citgo, ¿es por qué? Cuando conminan a Guyana para que entregue el campo frente a las costas del mar territorial venezolano en Del Tamacuro a la ExxonMobil, y la ExxonMobil el 20 de diciembre tenía 2 buques de exploración sísmica buscando el petróleo que fueron sacados por la Armada venezolana y reconocieron en la grabación que estaba en el mar territorial venezolano y que Venezuela tenía derecho a defender su soberanía y que ellos se salían por las buenas cuando el capitán de navío le dijo con determinación y con un par Eso mismo. de eso le dijo, si no se salen, vamos a abordar. Nosotros nos salimos, se fueron chorreados también. Eso se llama prueba de vulnerabilidad. Ellos están probando para ver si el pueblo venezolano está arreciado. Ahora, empezaron el reparto a entregar Venezuela. Yo creo que aquí hay que abrir cauces para abrirle las compuertas a un reencuentro. Porque incluso yo diría que en el sector del chavismo hay víctimas de la guerra psicológica. ¿Cómo es eso que este muchacho que se autodesigna presidente, el debate es el reconocimiento internacional? ¿Qué tiene que ver el reconocimiento internacional con la legalidad y la legitimidad de un acto? Es decir, que si todos los países del mundo lo reconocen, es legal y legítimo. No es verdad. La legalidad y la legitimidad lo da nuestra Carta Magna.
el golpe, hay una gran campaña en torno a la Fuerza Armada. Antes, la campaña era la difamación, la ofensa a los mandos militares, la descalificación de la institución armada, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se llevaron Ahora cambiaron la tónica. el Entonces, diseño. halagos, ¿no? Elogios, que les perdonan la vida si apoyan al señor este. ¿Qué se ve de por medio allí? Los Estados Unidos diseñaron una estrategia. La tesis del golpe no cobra fuerza. Formaba parte de la tesis del golpe. Los Estados Unidos diseñaron una estrategia para materializar el golpe de Estado en 3 direcciones. La primera dirección era reclutar a todos los desertores de la Fuerza Armada en el mundo entero y conformar un ejército paralelo. Por eso es que vimos algunos spots grabados desde Perú, desde Colombia, donde aparecían desconociendo al presidente Nicolás Maduro y reconociendo a el autoproclamado. La segunda fase, toda esta estrategia la diseñó una señora que es secretaria adjunta de la CIA, que la mudaron para Colombia, para que después de haber presentado el plan en el Pentágono, lo implementara, que es Gina Haspel. La segunda fase del plan era la deserción dentro de la Fuerza Armada, donde el alto mando militar, a través de amenazas que de paso sea, dicho José Vicente, hasta estúpida, te quito la visa. Yo creo que es una raya tener visa, te lo digo con seriedad. El que tenga visa tiene que revisarse, ¿vale? Como si los valores de la patria, de la nacionalidad, del futuro, de la dignidad y de la independencia y la soberanía estuvieran circunscritos a una visa de otro país. O sea, qué estúpidos son, ¿no? Claro, porque ven a los escuálidos que por una visa matan, por una visa se arrastran, y ellos creen que todos los venezolanos son así, o a los colombianos los ven así que se arrastran. No conocen de qué está hecho, del barro que estamos hechos los venezolanos. Esta señora Gina Haspel, en una segunda fase, establece entonces la deserción de las Fuerzas Armadas a través de la exitosa técnica del goteo en los días anteriores al 11 de abril del 2002. Ahí fracasaron, consiguieron una Fuerza Armada monolíticamente unida, cohesionada con la Constitución, que reconoce el liderazgo de su comandante en jefe, el compañero presidente Nicolás Maduro, y que no están dispuestos a traicionar la patria, esta esperanza, ni el legado inmarcesible de nuestro amado comandante Chávez. ¿Qué hicieron para que el plan siguiera? Buscaron una gran cantidad de oficiales retirados y los llevaban uniformados a denunciar la dictadura venezolana y a reconocer a Guaidó, pero eran puros oficiales retirados. Y la tercera fase, el levantamiento de los cuarteles, con aquella acción incipiente de la guardia, de unos guardias nacionales en Cotiza. Ellos pensaban que iba a generar una reacción, eso lo diseñan ellos, una reacción en cadena, y estaba materializado el golpe de Estado. Fracasado el golpe de Estado. Bueno, cobra fuerza nuevamente y la tesis del manicidio, el compañero presidente Nicolás Maduro lo sabe. No cantamos victoria, construcción de falsos positivos y el asedio psíquico, de manera tal de seguir horadando en la mente de las personas la construcción de posverdad, en la construcción de mentiras, para ver si le quiebran la voluntad al pueblo venezolano. No se la van a poder quebrar. El activo político que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez más importante fue el despertar de la conciencia del pueblo y la elevación de esos niveles de conciencia. Han probado todos los métodos, habidos y por haber, todos los planes, todas las estrategias existentes, la estrategia Kissinger, el manual del perfecto golpe latinoamericano, el método de golpe suave de Guy Char, exitoso en la Europa del Este, los manuales de la Escuela de las Américas, todos los expertos en guerra psicológica lo han traído. Le han quitado, han bloqueado a Venezuela pensando que le van a quebrar la voluntad al pueblo venezolano por falta de comida y de insumos necesarios para la satisfacción de necesidades humanas. Se le van a voltear al gobierno porque ellos inoculan los males y se los endilgan al gobierno. La solución hay que salir del gobierno. Este pueblo tiene conciencia y ante esa situación lo que le espera a la derecha reaccionaria, tanto nacional como internacional, es una gran derrota. Nosotros nos preparamos, ¿sabe para qué, José Vicente? Para una gran victoria del pueblo venezolano. No van a poder con Venezuela. Y la victoria del pueblo venezolano representa la victoria de todos los movimientos de liberación nacional que se gestan en este planeta, que levantan banderas de dignidad, banderas de antiimperialismo y banderas de construcción de ese mundo más justo y más humano. No van a poder con Venezuela. Pierden su tiempo. Te felicito, ¿sabes? Es importante una voz como la tuya en este momento
en una situación como la que vive el De todos país. modos, si quieren la tesis de la guerra, estamos preparados también. Ellos que escojan, tienen un abanico de opciones. Los gringos, no los escuálidos, estos tontos útiles no, estos pendejos no. Me refiero a los gringos, a los que mueven los hilos de las marionetas, no las marionetas. Es muy importante que los que esparcen pesimismo y contribuyen a debilitar la idea de la nación y de la patria, escuchen esto, estas palabras. Te felicito. Gracias. Y muchas José gracias. Vicente. Gracias a ti. Una pausa y al regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. En el chavismo y el gobierno se mueven dos tendencias con motivo de los últimos acontecimientos en los cuales queda clara la orientación de la oposición destinada a desafiar la legalidad democrática con la espuria e insólita proclamación de una candidatura presidencial y la designación por la Asamblea Nacional en desacato de funcionarios diplomáticos, acto este de la exclusiva competencia del presidente de la República, en este caso Nicolás Maduro. Un sector mantiene la posición de aplicar la ley y en consecuencia proceder a la detención de los responsables de las violaciones al ordenamiento jurídico de la nación. Otro, en cambio, considera por ahora prudente y adoptar una política similar a la que aplicó con éxito el presidente Chávez a los militares y civiles alzados en Plaza Altamira en el año 2002. Esta política fue conocida con el nombre de cocinarse en su propia salsa y sus efectos aún son recordados por los medios políticos por su eficacia al lograr la solución del problema de orden público sin violencia alguna. En medios de comunicación serios surgen comentarios hostiles a la llamada ayuda humanitaria. Consideran que es una operación esencialmente política dirigida por el gobierno norteamericano, que es el que posee recursos suficientes para impulsarla. Al mismo tiempo, se considera y se denuncia que la ayuda pone en evidencia un grave acto de hipocresía, ya que una de las causas fundamentales del desabastecimiento es el implacable bloqueo económico y financiero promovida a través de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano a Venezuela, que impide al país adquirir alimentos, medicamentos e insumos en general. A pocos días de la toma de posesión del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, estalló un escándalo de grandes proporciones: la vinculación detectada por las autoridades competentes en la lucha contra el narcotráfico del hijo del presidente Bolsonaro, en la actualidad parlamentario, en el negocio de la droga. La información procedente de fuentes en Colombia indica lo siguiente: dentro de Colombia, la FARC, el ELN, paramilitares y parte de las fuerzas policiales y militares del Estado colombiano trabajan juntos para traficar con drogas. Solo tienen problemas entre ellos si no se respetan sus espacios donde actúan. Confidencial al cierre. Interlaz. Ficha técnica: 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 21 de enero al 2 de febrero 2019. Resultados. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su estado actual de ánimo. Esperanzado. Diciembre 2018, 77%. Febrero 2019, 74%. Frustrado. Diciembre 2018, 22%. Febrero 2019, 25%. Tranquilo.
diciembre 2018, 59%. Febrero 2019, 53%. Confundido, diciembre 2018, 40%. Febrero 2019, 46%. Contento, diciembre 2018, 38%. Febrero 2019, 36%. Molesto, diciembre 2018, 59%. Febrero 2019, 62%. Confiado, 2018, 30%. Febrero 2019, 33%. Preocupado, diciembre 2018, 69%. Febrero 2019, 66%. Feliz, diciembre 2018, 50%. Febrero 2019, 46%. Triste, 2018, 48%. Febrero 2019, 51%. Optimista, 2018, 61%. Febrero 2019, 58%. Pesimista, 38%, diciembre. Febrero 2019, 40%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.